Queriendo ver cómo salen las cosas. Ok. Qué lástima. Aquí no está el computer para manejarlo. No. Buenos días tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a este segundo día en formato híbrido del 17º Encuentro de Centros de Cultura y las 10º Jornadas de la Familia, que lleva por tema principal vocación al amor y los desafíos en la vivencia de la masculinidad. Para el día de hoy tenemos preparados varios talleres sobre la construcción de relaciones para ir conectando y poniendo en práctica lo que hemos escuchado. Iniciamos nuestro programa con la ponencia virtual intitulada Algunos efectos generales sobre la masculinidad a partir de los estudios de género, impartida por Monseñor Carlo María Polvani, subsecretario adjunto del Consejo Pontificio de la Cultura, a quien presentaré con una breve semblanza. Obtuvo la licenciatura y el doctorado en la Universidad McGill en Montreal. Realizó una maestría en divinidad en la Weston Jesuit School of Theology en Cambridge. Se especializó en jurisprudencia y psicología forense en 1996 y recibió el doctorado en Derecho Canónico en 1999. Alumno del Seminario Pontificio Lombardo en Roma, fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Milán el 14 de febrero de 1998 y desde el 2013 ha sido prelado de honor de su santidad. A partir de julio del 2019, se convirtió en subsecretario adjunto del Consejo Pontificio de la Cultura, donde se desempeña actualmente. Adelante con su intervención, Monseñor. Muchas gracias. Un saludo a todos que nos escuchan. Lo siento que tengan que levantarse tan temprano para escucharnos. Ayer pienso que salió muy bien, tenemos que ser muy agradecidos. Su eminencia Carrera Ravasi me ha dicho de agradecer a todos ustedes. El cardenal habló de los fundamentos bíblicos, de muchos aspectos que son fundamentales. Mañana, siempre a esta hora, será Monseñor Melchor Sánchez, que concluirá, decimos, nuestra colaboración aquí al Pontificio Concilio de la Cultura, a su encuentro, que es muy bonito de veras. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias. Mientras tanto, a mí me toca hacer la parte intermedia y yo he pensado hacerla un poquito por formación, mirando a algunos elementos científicos de la cuestión, ¿no? Entonces, mi idea era esa para hoy. Dividiría más o menos mi intervención de hoy, que espero dejar un poquito de tiempo también para las cuestiones, en dos partes. Primero ver, decimos, las causas, las raíces profundas de la teoría de género y sus efectos sobre la masculinidad. Y en la segunda parte, ver posibles soluciones a partir del análisis de la primera, a las cuestiones de la masculinidad y de la teoría de género, que son más, decimos, enfocadas en sus trabajos. Espero que no me iré bastante rápido. Si tengo que brincar algunas cosas, las brincaré. Lo esencial debería estar. Ahora empezamos con una constatación. Ahí he puesto un Report on Gender del 2019 de las Naciones Unidas. Todos ustedes que trabajan en las universidades, especialmente en las universidades, yo pienso, decimos, no católicas, saben muy bien que la teoría de género ha sido ampliamente aceptada.
¿no? Ampliamente aceptada. Si ustedes miran a las Naciones Unidas, y eso vale también para los gobiernos, así que hubo como en los últimos 5 años una aceptación, yo diría, casi universal de los principios de la teoría del género. Ahora, no siempre la gente entiende por teoría del género la misma cosa, pero decimos más o menos esa es la impresión. Entonces, la primera pregunta para analizar el tema es, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando la gente utiliza esta teoría, antes de ver sus efectos, ¿sobre qué se basa? ¿No? Ahora, no se trata de hacer todo un recorrido enorme de la historia de la teoría del género, se trata de ver algunos puntos principales, especialmente los que tocan más la masculinidad. Yo he encontrado esta frase de Susan Kessler que pienso encapsula muy bien la esencia de la teoría del género. Nuestra posición teórica es que el género, y ves que aquí lo pone entre comillas, es una construcción social, que el resultado de un mundo de 2 sexos es una construcción social que no ha sido cuestionada, sino que utilizada para construir la sociedad. Esta frase, y podemos pasar a la próxima diapositiva, a la próxima slide, gracias, ¿no? Es la frase que nos ayudará a entender exactamente de lo que estamos hablando. Primero me acuso a mí mismo, ¿no? En el título que he dado, y ustedes lo verán siempre, o ya lo saben, muchas cosas de lo que voy a decir ustedes ya las saben, ¿no? Es que mucha gente utiliza intercambiablemente teoría de género y estudios de género. De hecho, hay una diferencia fundamental. Si decimos teoría de género, significa que estamos hablando de una teoría que todavía no está planteada. Y van a ver que en muchísimas universidades ahora se habla de estudios de género, porque se da por cierto que la teoría es cierta, ¿no? Lo que, pienso yo, no ha sido demostrado. Entonces, pido perdón si utilizo una vez teoría y una vez estudio. Pienso que entre nosotros es mejor siempre utilizar la palabra teoría, porque efectivamente se queda una teoría. Si utilizamos la palabra teoría cuando hablamos de Newton, pues me parece tan justo que utilizamos la palabra teoría cuando hablamos de la teoría de género, ¿no? Entonces, pienso que es lo mínimo que podemos hacer en un mundo académico, ¿no? Una teoría se queda una teoría, es solo una teoría, y con todas las ventajas y desventajas de una teoría. El desarrollo histórico, para mí, es muy simplificador lo que voy a decir. Tiene sustancialmente 3 raíces. Una raíz feminista, que viene de una corriente específica feminista, una corriente estructuralista, ¿no? Que tenía como un doble versante por cuanto me toca. De un lado había todo estudios sociológicos de estructuralistas, y del otro lado había también psicológico, digamos, el lado psicológico, y mucho más reciente en ese desarrollo, decimos, el apoderarse de esa teoría por parte de los grupos LGBTs. Ahora, es muy simplificador, no es justo para ninguno de esos 3, pero nos ayuda a nosotros a ver los problemas. Pienso que es correcto decir que la teoría de género de hoy es un producto heterogéneo de las interacciones de esas fuentes, siempre en una clave típicamente postmodernista. ¿No? Y por postmodernista entiendo algo muy amplio, es decir, que un lugar donde la gente no piensa que, por ejemplo, la verdad es observable, que cada quien tiene derecho a su opinión, que las opiniones son todas iguales, en ese sentido, donde la verdad es una realidad excesivamente fluida, si podemos decir. ¿Ok? Ahora, en la próxima slide, quiero examinar un poquito más, de forma más precisa, cuáles fueron las aportaciones de cada grupo. La construcción sociológica es muy importante y injustamente la reduzco a esto. Podemos observar los hombres en tantas sociedades, ¿no? Podemos ir a Oceanía, podemos ir a Perú, podemos ir a México y vemos que los hombres tienen algunas reglas sociales y tienen estructuras sociales. La familia es una estructura social. Un sistema jerárquico es una estructura social. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, pues entonces, ¿de dónde vienen esas estructuras? La corriente estructuralista más fuerte dice profundamente eso, que
las estructuras fueron creadas un poquito como, parece un poquito al darwinismo, porque funcionalmente aquellas estructuras en aquel contexto, en aquel medio ambiente, producían una sociedad funcional, ¿no? Y la más sencilla de todas es la binaria, jefe y súbdito, masculino, femenino, ¿no? Pero de todas formas, que sean binarias o que no lo sean, un estructuralista ve todas las estructuras sociales profundamente como funcionales. No tienen ningún valor absoluto, es simplemente que en aquel momento aquella sociedad necesitaba eso. La concepción feminista se encaja bien con la primera en la teoría de género porque la idea es esta. Hay una realidad binaria en nuestras sociedades humanas, ¿no? Que ven una desigualdad de base. Las mujeres son vistas por parte de los hombres como objetos, como poseso, como posesión, y los hombres son los dueños dominantes. Piensen en las sociedades patriarcales. Y eso se puede demostrar, dicen, ¿no? Porque los hombres tienen algunos derechos, algunos privilegios, pueden hacer algunas cosas que las mujeres, ¿no? Y todo lo que sigue. En la corriente feminista, históricamente, lo veremos después con algunos nombres, se juega mucho con, y lo digo de forma objetiva, no crítica, el análisis marxista. Es decir, que si uno tiene un sistema binario opresor-oprimido, la relación de lucha entre los dos sigue algunos cánones que el marxismo ha descrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, se van siempre más binarizando las cosas hasta cuando, ¿no? Y hay otras reglas, por ejemplo, la víctima normalmente crea sistemas para quedarse víctima, entonces es colaboradora inconsciente hasta que sea concientizada. Todo eso que el marxismo utiliza, analizó de manera detallada, se utiliza en la contribución feminista. Pero el punto es que la binariedad es oprimido-opresor. Okay. La última es la psicoanalítica, que venía también de la estructuralista. Cuando nosotros nacemos, y la neurobiología lo confirma, no tenemos una conciencia de nosotros mismos, incluso de donde terminamos físicamente, probablemente, ¿no? Tenemos que aprender nuestro yo. El caso de la madre es el caso más conocido, por ejemplo, ¿no? Entonces, aprendemos nuestra identidad a partir de una relacionalidad, pero de una relacionalidad conflictual. Ese es el punto. Es decir, que cuando mamá me dice, si no cesas de llorar, no te doy la leche, yo aprendo que tengo una necesidad, que tengo una voluntad mía, pero que esa voluntad tiene que componerse con la voluntad de otra persona, ¿no? Entonces, todo mi crecimiento, todo el desarrollo humano, que me ayuda a saber quién soy, cómo me relaciono con los demás, ¿no? Es un continuo jala y deja, o jala y empuja, entre el conseguimiento de una aceptación por imitación a lo que la gente me dice y el deseo de afirmación de mi deseo individual. Ok, entonces pasamos a la próxima slide, ¿no? Cuando todos esos, decimos, elementos se conjuntan dentro de la teoría de género, obtenemos, ahí espero que se pueda poner la próxima, a ver, aquí estamos, un principio de base. El principio de base de la teoría de género es la creación de dos categorías distintas y autónomas. Una del sexo, una del género. La primera, al principio, porque vamos a ver que se ha complicado la situación, fue biológicamente predeterminada. De hecho, esa cuestión se ha complicado mucho con los LGBTs, lo vamos a ver después. ¿Por qué? ¿Qué significa biológicamente predeterminada? El hecho que yo tenga un cromosoma X, un cromosoma Y, o que una mujer tenga dos X, o son, decimos, los caracteres sexuales fenotípicos, ¿no? El hecho que no tenga glándulas mamarias o que las tenga. Pero bueno, decimos por el momento eso. El sexo es biológico. El género
es determinado sea individualmente que socialmente, ¿no? Pero lo que es importante es que no tiene relación al sexo en el principio de la teoría de género. Entonces, como son dos categorías, 2 a la 2 es 4, uno puede ser sexo hombre, sexo hombre, género mujer, sexo mujer, género mujer, sexo mujer, género hombre. ¿Ok? Hay 4 categorías. Más recientemente, cuando las corrientes LGBT han entrado, han introducido ellas también toda una otra serie de categorías. También todas presumidas existentes, también todas presumidas distintas y autónomas. Le doy 2 o 3, pero poco importa porque hay muchas y depende. La diferencia entre una atracción sexual afectiva y una atracción sexual física. Entonces, ¿no? Yo quiero ser amigo con los hombres, pero quiero, para decirlo brutalmente, acostarme con una mujer, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, o viceversa, o los dos, ¿no? O la expresión de género, como yo socialmente me lo perciben, y la identidad, como yo la quiero. La verdad es que estas categorías fueron tan introducidas que las tendencias futuras son estas. Primero, se están atomizando continuamente. Así que al final vamos a tener más categorías que describir los fenómenos. Ahora hablo como un científico, ¿no? Uno tiene esa impresión. ¿Cuántas categorías van a ser desarrolladas? Que además no fueron demostradas existir. Segundo, las categorías se están siempre y siempre más volviendo vistas como dependientes únicamente de la voluntad individual y por lo tanto mutables. Así que mañana, hoy me despierto con una expresión de género, con una necesidad afectiva a los hombres, mañana he cambiado idea. No tiene nada de absoluto, es mi voluntad que decide cada día. Y las últimas es que la binariedad desaparece y se introduce toda una serie de espectro. Entonces no se trata de ser hombre y mujer, se trata de ser 20% hombre y 80% mujer o 75% mujer. Entonces la categoría misma va desapareciendo porque al final es un gamma absoluto. Le voy a dar un ejemplo en la próxima slide, ¿no? Si la pueden poner, posiblemente ya han visto esta o en algún lugar. Si tienes niños que van a la escuela, en algunas escuelas o que a la universidad, posiblemente conocen ese del unicornio de género. Eso fue desarrollado por un grupo LGBT, es distribuido en varias escuelas. Lo que ven cuando el niño viene a la escuela para que aprenda, ¿no?, lo que es, ¿no? Al centro tenemos el sexo, ¿no? Entonces ahí hay mujer, varón, ¿no? Al nacer, no sé qué significa al nacer, porque ahí, bueno, hay discusiones. Y después hay otro. Ven ya que las categorías van desapareciendo, otro. La misma cosa arriba y abajo. Expresión de género, femenina, masculina, otra. Identidad de género, mujer, hombre, otro, ¿no? Atracción sexual hacia mujer, hombre, abajo. Y después atracción romántica hacia mujer, hombre, otro género. Por supuesto, si multiplican 3 a la 3 a la 3 a la 3, llegamos a un momento en el cual, ¿no?, rápidamente 9 multiplicado por 3, 27, 81, lo que sea. ¿No? Entonces, ve muy bien que eso es lo que está pasando de forma continua. Pero lo que es interesante en toda esta historia, ¿no?, ustedes pueden ver, es que nadie ha pensado desde el principio examinar esta cuestión a partir de datos, yo pienso, fundamentales, ¿no?, de la biología evolutiva. Es ahí que quiero tocar. De hecho, es interesante que si ustedes lo piensan, me lo permito porque hay muchos mexicanos que nos escuchan. El unicornio es un animal quimérico. No, lo puedo decir a los mexicanos porque lo tienen en su emblema nacional. La serpiente emplumada es un animal quimérico. Y en todas las culturas hay animales quiméricos. Pero en general, el utilizar un animal quimérico significa que prácticamente uno está agregando categorías normalmente que son incompatibles, porque la realidad que quiere explicar es muy complicada. Entonces, lo mínimo que podemos decir es que si yo necesito un animal quimérico para explicar eso, me estoy alejando siempre más de una observación científica, ¿no? Porque es el contrario de la observación científica que divide. Hay una serpiente y hay plumas, ¿no?
Cuando lo junto como el unicornio, significa que al final mis categorías no logran explicar lo que está pasando. Entonces, vamos a la próxima slide. Y aquí, permíteme un poquito de tiempo, los que ustedes tienen una formación en biología, le pido perdón por el esfuerzo. Nosotros no sabemos si hay otras formas de vida en el universo, porque el único ejemplo que tenemos es sobre este planeta. Entonces, no estoy diciendo que eso sea absoluto científicamente, es solo la observación que nosotros hacemos de la vida aquí, porque no tenemos otra. Muy bien. Como no sabemos, por ejemplo, si el ADN es universal, si hay otras formas de vida o es simplemente la nuestra. Como no sabemos si el carbonio o el silicio puede reemplazar el carbonio como, ¿no? Bueno, ok. Pero el problema es este. Un científico observa y trata, a partir de una observación, regresaremos a eso, de entender por qué las cosas están así. En el planeta, fundamentalmente, en la vida de este planeta, hay dos formas de reproducirse. Dos. La primera es la más clásica, que utilizan las formas de vida más primitivas. Se rompen en dos, en dos, en dos, en dos, en dos. Y continúan y continúan. En su caso, la mezclanza de los genes se produce de forma casual o por envío, ¿no? Piensen a los virus, los que se envían pedazos de ADN, las bacterias también, ¿no? No hay una forma sistemática de juntar y cambiar la información al momento de reproducirse. Hay un momento en la historia de la vida en la Tierra, y lo conocemos muy bien, ¿no? Porque prácticamente pasó hace 2 o 3 mil millones de años, en el cual nace la sexualidad, nace el sexo. ¿Okay? Y no hay ninguna duda, por lo menos no hay ninguna prueba contraria, que el sexo está claramente conectado con la reproducción. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Y por qué en nuestro planeta se afirmó el sistema de los sexos? Permítame decir una sola cosa. El hermafroditismo, esas cosas, no cambian nada esta observación. La observación es que el sistema de mezcla del patrimonio genético es binario sobre nuestro planeta. O es individual o es binario. Eso es la matemática. No importa que hay algunos animales, son muy pocos, que nacen hembra y mueren machos. No, algunos animales que son hermafroditas, no cambia nada a la esencia del problema. Para sobrevivir en este planeta, la vida tiene que diversificarse, si no, no puede adaptarse. Si ustedes utilizan un análisis regresiva, probabilística, para los que les gusta pueden analizar las ventajas y desventajas del sistema. Ser sexuado cuesta mucho. La primera razón por qué cuesta mucho es porque tienes que tener 2 pares de genes, ¿no? Y tienes que dividirlos. Piensa nosotros todos que estamos aquí. Monseñor Benjamín ha tenido un papá y una mamá. En su primer par de genes, uno viene de su papá, o de su abuela paterna, o de su abuela materna. Lo mismo de su mamá por su primo par. Y después vamos adelante. El único gen del cual está seguro es su Y, porque su Y, que es el último par, es de su papá, que es el mismo de su abuelo. ¿Okay? Pero aparte eso, como yo también, porque soy un hombre, también tengo el Y, ¿no? Pero aparte de eso, piensen a todas las probabilidades. La mamá puede darle o el primero o el segundo, el papá y todo. Entonces multiplican por 23 y ven que sus papás y mis papás, que nos han producido, tenían una probabilidad muy baja de hacernos. Así que nosotros somos el resultado de una gran mezcla casual, ¿no? Y salió esto, ¿no? Entonces, el objetivo era producir diversidad. Y eso se puede demostrar con el análisis que tienen al lado. Si miran del otro lado, ven que de este lado tienen masculino, femenino que se cruzan, que es el modelo A. Después el modelo B, uno que pasaría sus genes continuamente en multiplicación. ¿Okay? En el caso de un gen que se adapta, el pequeño AB, el AB minúsculo, son los genes que, por ejemplo, de una adaptación. Imagínense que hay una glaciación, ¿no? Necesitamos tener más pelo. Los que van a tener más pelos van a sobrevivir,
y los que no van a tener pelo van a morir, ¿no? Porque no pueden sobrevivir al frío. Entonces, los genes buenos son el A mayúsculo y el B mayúsculo. Los minúsculos son los genes que más débiles o menos adaptados. Si ustedes tienen una reproducción sexuada en una población, el número de AB, y eso lo hacen con regresividad, es matemática, no es una opinión, si podemos decir. El número de población AB se va creando de forma mucho más rápida que la otra. Lo que significa que una adaptación que sea positiva para la población es muy favorita. Y no solo. Uno de los costos de la sexualidad reproductiva, a 2, significa que solo la mitad de la población puede producirse conmigo. Pero podríamos pensar, de forma teórica, a una sexualidad con 4 sexos, con 8 sexos, con 7 incluso, ¿no? Y si ustedes hacen los otros modelos, se dan cuenta que el costo de buscar porque la población sea dividida no vale la pena. Entonces, desde un punto de vista darwinístico, la vida llegó a escoger el modelo sexuado por razones de sobrevivencia. Y la sexualidad fue el instrumento de esa sobrevivencia. Yo pienso que desde un punto darwinístico es difícil confutar eso. No hay ninguna razón para que los sexos existan si no es por razones como estas. Ok, pasamos. Voy a brincar la próxima slide, pero pasamos esta. Exactamente. Ahora, dicho esto, el problema es que en la teoría del género uno presenta algunas hipótesis. Sexo dividido de género, género dividido de eso. Para ser científicos hay algunas reglas, gracias a Dios. Es decir, que en la ciencia, pensamos a Galileo Galilei, pero podemos pensar a muchos otros antes de Galilei, se trabaja de esta forma. Uno tiene una observación. De esta información hace categorías, junta esas categorías en hipótesis, la hipótesis en teorías, y una vez que tiene todo eso, regresa y hace o trata de hacer experimentos que confirmen la categoría, la hipótesis y la teoría. Lo más hace y lo más funciona, lo mejor. Voy a dar un ejemplo clásico. Aristóteles fue un gran filósofo, pero no fue un gran científico, a decir la verdad. Entonces, él miraba a las cosas y veía las piedras caen y las plumas suben. Entonces, él hace una teoría científica. Dice, pues, los objetos ligeros suben, los objetos pesados bajan, ¿no? Y durante, pienso, 12 siglos más. Aristóteles, qué genial. Después viene Newton y dice, no, miren, todos los objetos se atraen, es la gravitación universal. Pero un experimento que te demuestra que eso es falso es tú tomas una manguera de cristal, le quitas el aire, ¿no? Le pones adentro una piedra y una pluma, ahí no hay más aire, le das la vuelta y las dos caen juntas. Eso se llama un experimento de falsificabilidad o confutabilidad o refutabilidad. Y estoy usando mucho Karl Popper. Entonces, aplicamos eso a la teoría del género. Me das una observación. La observación única que tenemos, francamente, por cuanto me toca, es la que hemos mencionado antes. El sexo nace en la vida para asegurar la eficiencia de la reproducción por la mezcla del patrimonio genético. Eso me parece que es la única observación de la cual somos seguros. Después hay toda una serie de adaptamientos, animales que son hermafroditas, pero esa es la observación. ¿Por qué introduces categorías como el género, como la atracción? Y si las introduces, ¿dónde las pones? Y la verdad es que no hay ningún experimento o ninguna observación que yo sepa, ¿no?, que justifique la observación de base. Pero es peor. Cuando hay contraelementos, para no utilizar la cuestión de la falsificabilidad, muchos de la teoría de género dicen, es porque ustedes no entienden. La teoría de género, como decía Thomas Kuhn, aquí es el tercero que está en la foto, porque Galileo, después Popper, Kuhn, es que nosotros tenemos un cambio de paradigma.
Ustedes han seguramente escuchado esta palabra, posiblemente son fans de Thomas Kuhn, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con Thomas Kuhn, que hay un momento en algunas teorías científicas que hay una ruptura, ¿no? Pero lo que no estoy de acuerdo es que porque hay una ruptura tú no tienes que demostrar por experimentos lo que estás haciendo. Así que el hecho que hay un cambio paradigmático no significa que el cambio paradigmático sea correcto. Las mismas reglas tienen que ser aplicadas. Entonces, demuéstrame por qué has introducido la teoría del género. ¿De dónde la sacaste? ¿En cuáles observaciones de los animales? Porque aquí la otra cuestión sencilla es, ¿en el mundo animal hay una diferencia entre género y sexo? Pues es una cuestión totalmente legítima. ¿O se aplica solo a los hombres? ¿Es algo totalmente antropocéntrico? No, nadie lo sabe, ¿no? ¿No? De todas formas, no puedes hacerlo de forma axiomática. Después, hay algunas observaciones que te demuestran que eso es absurdo. Por ejemplo, atracción física, ahora han visto con los LGBTs, atracción romántica. Pero esa categoría, ¿de dónde sale? Francamente, ¿quién la definida? ¿Dónde está científicamente definida entre una atracción romántica y una atracción? ¿Estamos hablando de la amistad en el sentido, o estamos hablando, nadie lo sabe, ¿no? Y no es posible utilizar test de refutabilidad. Ahora, tengo que decir algo, algunos dicen, pues Popper también decía que no era posible hacer test de refutabilidad por la teoría de la evolución y sabemos que la teoría de la evolución es correcta. Sí, sabemos que la teoría de la evolución de darwinística es profundamente correcta, porque no está claro si se pueden hacer test de refutabilidad, pero les aseguro, si comparan el lamarckismo con el darwinismo, los experimentos que han sido conducidos en los últimos 100 años no dejan ninguna duda que la diferencia entre el lamarckismo y el darwinismo es a favor del darwinismo. El 99% de la producción de diversidad genética se produce de forma casual, ¿no? Entonces, aunque no hay un test de reversibilidad, Lamarck probablemente no tenía tanto razón cuanto Darwin. En este caso, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Entonces, vamos a la próxima. Y quiero, ahora que hemos dibujado un poquito, quiero que, por cuanto toca a los hombres, ya entramos en la segunda parte, ¿no? Ustedes vean un poquito los efectos de cada fuente que no han sido demostrados, cuáles son sobre la masculinidad. Ahora, acabamos de ver que en el caso de Simone de Beauvoir, he tomado Simone de Beauvoir porque fue un gran ejemplo, si ustedes han leído Le Deuxième Sexe, ahora hay muchas diferencias entre las feministas, entonces pido perdón por no ser probablemente al día con todos los estudios feministas, pero pienso que es correcto decir que por lo menos por cuanto toca Simone de Beauvoir, ¿no? La relación entre hombres y mujeres es en términos de opresor-víctima y que la evolución de esta relación se inspira de un modelo de lucha de clases como eso mismo. Si aplican eso a los hombres ahora, ven esto, que un hombre, un ser masculino, debe ser culpable de algo y su culpabilidad es constitutiva, así que no puede liberarse, es un poquito como ser condenado a esa culpabilidad pase lo que pase. Y también uno de los efectos de esta posición es una alineación de la sociedad en dos partes. Hombres y mujeres siempre se odiarán. Siempre se odiarán. ¿Dónde está la relación pacífica entre un opresor y una víctima? No puede ser. Si esa es la esencia de la relación, no hay una construcción social pacífica, relación pacífica y constructiva. Próxima slide. Claude Lévi-Strauss, ahí he tomado él para el estructuralismo, se podían tomar muchos otros, pero recuerdo los puntos que hemos hecho antes. En cuanto son las estructuras sociales que determinan el comportamiento, porque fueron inventadas por la sociedad, la solución es en la estructura social. Sí, porque si el problema es social, la solución es social. El segundo punto es que la destrucción de un paradigma social o de una estructura social, al principio se hace solo por imposición. No es que se va a transformar él solo. No. Si tenemos que cambiarlo, va a ser un proceso, entre comillas, violento, ¿no?
Ahora aplican a la masculinidad. La libertad y la responsabilidad individual son criterios poco significativos. Lo que cuenta es que tú estás en una estructura, ¿no? Entonces, estás en esa estructura, eres hombre, no. ¿Dónde está la libertad individual, la transformación individual, el mejoramiento de sí mismo? Poco importa. Y segundo, al final, si quieres salvarte, necesitas una reeducación forzada, ¿no? Te vamos a reeducar desde cero prácticamente, ¿no? Con un modelo totalmente diferente, con conceptos totalmente diferentes. Tercer punto. Estoy exagerando, por supuesto, ¿no? Para estigmatizar las posiciones. Tercer punto, el psicoanalítico o en la próxima slide. Que yo considero Jacques Lacan, pero se pueden poner muchos otros. Hemos dicho que en la cuestión analítica, la formación de la identidad es un conjunto de contradicciones y complejidades. No hay, desde el punto de vista, proceso ni creativo ni purificador. Es decir, mamá me da la leche o no me la da. Si me la da, he ganado yo. Si no me la da, la ha ganado ella. No. El proceso se ve en términos de poder al final, ¿no? No en términos de cuando me da o no me da la leche, yo me afirmo y crezco y me identifico y entiendo quién soy. Estoy exagerando, por supuesto, ¿eh? Segundo, el carácter social del hombre no es visto como el carácter obligatorio de su identidad. Los hombres son hombres porque viven en medio de los hombres, pero más bien como un peligro para la identidad. De fondo hay un rusoísmo constante. La sociedad es siempre un peligro para mí, porque yo no puedo ser lo que quiero ser, ¿no? Al final, en vez de decir gracias que hay los demás porque me hacen más humano, estoy diciendo, ¿por qué hay los demás que no me dejan ser lo que yo quiero ser? Aplicado al masculino femenino, la alteridad no es enriquecedora, ¿no? Es peligrosa, ¿no? Porque al final o me obligará a ser como ella, o yo tendré, ¿no? Es poder. Y la expresión de la masculinidad se vuelve totalmente autorreferencial. Ayer el cardenal hablaba de la complementariedad. ¿Cuál complementariedad en este momento? No hay ninguna complementariedad, ¿no? El masculino soy yo que lo defino, ¿no? Y no porque he aprendido que hay un femenino. Entonces, prácticamente se vuelve totalmente autorreferencial, en vez de ser, como decía el cardenal ayer, en la relacionalidad de la diferencia, en la complementariedad. Yo nunca podré ser lo que la otra persona es, o yo como hombre, una mujer como hombre, y gracias a su existencia veo lo que me falta, lo que le falta, y descubro quién soy. Eso es imposible en un esquema a la Lacan. Pasamos a la próxima slide. Y ahí espero que... No. Lo que pasa es que al final, esos modelos crean una confiabilidad total entre los dos. Si queremos, y de hecho hemos caminado bien porque vamos a tener tiempo para preguntas, para mí, si queremos cambiar las cosas, tenemos que salir de un modelo conflictual entre hombre y mujer. Tenemos que buscar paradigmas de alta responsabilidad moral. Las estructuras sociales las hacemos nosotros, sobre la base de quién somos, ¿no? No son impuestas por una mágica, no. Y al final, subrayar el enfoque relacional, personal de las personas. Un hombre se vuelve hombre porque se enamora de una mujer. Cuando se enamora de una mujer, él crece en su masculinidad. Y lo mismo vale del otro lado, por supuesto. Es ahí que nosotros crecemos. Me permito terminar, ¿no?, en la próxima slide, sobre una cuestión que la teoría de género utiliza mucho, que es una confusión muy grave, ¿no? Y ahí también me refiero a una cuestión que es típicamente una cuestión, decimos, típica para los mexicanos, porque ustedes tienen muchísimos de estos en todas las culturas mesoamericanas. No se trata siempre de distinguir estereotipos de arquetipos.
Y muchos en las teorías de género no hacen eso. Un estereotipo, ¿no?, es aplicar ciegamente cualidades o defectos de un grupo a un individuo. Es una construcción social peligrosa que promueve prejuicios. Y ahí le he dado un ejemplo, ¿no? Los hombres no saben lavar su ropa, pero en la historia de la humanidad eso fue utilizado para cosas horribles. Piensa en el estereotipo del judío, ¿no?, que los nazis utilizaron, que es un banquero, que roba, ¿no? Pues sabemos todo cómo esa historia ha terminado, con 6 millones de personas que fueron matadas. El estereotipo es profundamente una mentira que permite a una persona de no analizar la realidad, incluso científicamente, y de obligar a las personas a entrar en una cosa que ella ya ha decidido que debe ser. Pero un estereotipo no tiene nada que ver con un arquetipo. Y la cuestión del hombre y de la mujer no son estereotipos, son arquetipos. Y por eso se pueden encontrar no solo en las culturas humanas, pero también en los animales. Uno de los problemas de la cuestión que no he tocado, que he brincado antes, es que donde en un animal hay una oposición o una autonomía entre género y sexo. Ahora, claro que los animales tienen todas reglas diferentes, ¿no? Por ejemplo, piensa en algunos aves, algunos peces, el macho que cuida de los huevitos, ¿no?, antes que se reproduzcan, ¿no? En otros animales, la hembra hace un trabajo, otro. Pero el punto es esto: ahí no hay socialidad, hay estructuras, pero estructuras muy sencillas de sexo y de género, y en general esas son definidas con la finalidad de tener lo más sexos posible en la reproducción, lo que significa que se adaptan, ¿no?, con el principio que hemos visto antes de multiplicar la diversidad y de asegurar la máxima descendencia. Yo no conozco en el planeta, por lo menos, una especie que vaya en contra de esos principios, porque si hubiera estado en contra, probablemente hubiera desaparecido, ¿no? El arquetipo es esto para nosotros hombres. Arquetipo es la configuración cultural de un paradigma que los otros instintivamente consideran absolutos, ¿no? Por ejemplo, Aquiles, ¿no? No siempre los arquetipos son buenos, al contrario, ¿no? Aquiles era un asesino, ¿no? Pero bueno, arquetipo es el hombre que busca la inmortalidad, ¿no?, con el heroísmo, que prefiere la vida de morir como un héroe que vivir como un cobarde, ¿no? Vaya a Troya y mata a todos los demás, después le matan a su amigo, él mata al otro, ¿no?, pero desafía a los dioses cuando el otro lo mata. Es el hombre que, no aceptando la inmortalidad, pierde, no aceptando su mortalidad, pierde su inmortalidad, si uno lo piensa. Eso es un arquetipo. Y si ustedes van a otras culturas, van a ver que termina. Y los arquetipos masculinos y femeninos son bien definidos en las culturas, muy bien definidos. No significa que sean correctos, significa que, no quiero ser psicoanalítico y decir que hay, no, cosas que están en todos los hombres de una memoria, pero no como algunos psiquiatras, pero una cosa está segura, ¿no?, que los arquetipos representan imágenes que el hombre tiene de su propia identidad, ¿no?, y no son una violación de la humanidad, son una expresión de la humanidad. Entonces, no es correcto, y eso pasa mucho en la teoría de género, utilizar un estereotipo para negar un arquetipo. Eso es un brinco de una categoría a una otra que no es aceptable. Entonces, yo entiendo muy bien que hoy vamos a educar a los niños a lavar su ropa como a las niñas, ¿no? Y en esto decimos la familia clásica mexicana, la mamá que obligaba a la hermanita a preparar la tortilla al otro, pues ese es un estereotipo. Pero utilizar este estereotipo, ¿no?, para negar un arquetipo, eso pienso que no es aceptable. No es aceptable científicamente, no es aceptable filosóficamente. Pienso que ya. Si quieren preguntas, con mucho gusto.
Ok, voy a leerlo. Si usted quiere aceptar el de género, como yo nos llevaría al relativismo. Sí, nos llevaría, yo diría, aún más, ¿no? Aún más. Seguramente a una forma de relativismo, pero también a otra forma, que es más grave. A una forma en la cual la antropología humana es aberrante. Porque al final, si usted lo piensa, en el estructuralismo se rompe la unidad del ser humano desde sus relaciones individuales a sus relaciones sociales. Es un constructo social. Significa que no hay ninguna relación entre las experiencias individuales de los hombres y su base incluso genética y su racionalidad. Los hombres serían pedazos, ¿no? Serían un poquito de biología, un poquito de socialidad, un poquito... Eso, francamente, yo no veo dónde eso es. Así que históricamente no pienso nada absoluto. La experiencia humana es una experiencia complicada porque cuando yo hablo con Benjamín, hay toda una serie de cosas que entran en mí. Hay mi historia cultural, hay mi historia social, hay mi historia biológica también. Pero no es que yo con él soy un poquito biológico un día y después un poquito social otro día y un poquito... Es esto que aceptar el género como constructo social significa para mí hacer un error antropológico basilar, fundamental. Significa que las experiencias de los hombres no son de los hombres, son de pedazos antropológicos que se juntan misteriosamente, ¿no? Y de hecho es exactamente lo que pasa con la teoría de género. Entonces, ¿cómo se puede explicar que una persona sea eso, 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 eso? Porque al final son todas categorías autónomas. Pero cuando el resultado, si podemos decir, de la ecuación no es suficiente, y lo ve muy bien en la teoría de género, hay una sola forma de hacerlo, es negar la categoría. Entonces todas las categorías son fluidas. No hay más hombre y mujer, no hay más géneros, es todo un poco, otro, mixto. Por eso se ha llegado a la fluididad. Porque al final, cuando han tratado de enjaular la experiencia humana en categorías y en constructos, la cosa no funciona, ¿no? Entonces, ellos mismos, yo pienso, han destruido las mismas categorías, haciéndolas tan fluidas que al final es como no existe. Si uno puede ser, por ejemplo, en el género, hombre, mujer y otro, y el otro significa cualquier cosa, entonces incluso la cuestión masculino femenino no tiene sentido. Si es otro, es otro. Entonces, ¿por qué tenemos que poner masculino y femenino? Y si es otro, significa que no tiene nada, ¿no? Porque otro, ¿qué significa? No hay diferenciación. Entonces, prácticamente la categoría no existe. Esa es la cosa más preocupante, que al principio por lo menos había una binariedad. Puede ser que la binariedad fuese equivocada, pero por lo menos es un punto de diferencia. Pero cuando uno pone otro, significa que la categoría no existe. Y la razón por la cual la categoría no existe, como lo veo yo, es porque no es aplicable la observación. Los hombres no son sexo, género, atracción. Los hombres son los hombres. Sienten fenómenos, la atracción, pero eso no son categorías y tanto menos son autónomas. Es eso, por lo menos yo veo que el problema es profundamente antropológico. Claro, yo quisiera preguntar, ¿qué es lo que lo llevó a este tipo de investigación? ¿Por qué es que surge esta problemática y cómo es que quisieran resolverla? Es para mí la cuestión. Ok. Yo pienso que la idea, yo he empezado esa charla con este principio. Muchas veces nosotros vemos datos, cuando hablan los de la teoría de género, ¿no? Que efectivamente pueden ser vistos de forma positiva. Pues hay gente que no se siente ni uno ni lo otro, hay gente que... El problema aquí, como lo veo yo, es que las categorías masculinas o femeninas, que sean constitucionales o no lo sean, nos han acompañado en la historia de la humanidad porque tenían una base biológica, ¿no? Tenía una base biológica. El 99% de la población de los animales sexuados es uno o el otro.
Y podemos incluso decirlo desde un punto de vista genético. Claro que es más complicado que eso. Pero el punto fundamental es esto. Debemos, en intentar de entender el problema de la crisis de la masculinidad y de la feminidad hoy, debemos ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema, pienso yo, es que es claro que si nosotros introducimos una herramienta equivocada en la lectura de la experiencia de cada ser humano, ser un hombre, ser una mujer, y de la relación entre los dos, al final todo se queda equivocado. Y yo en ese sentido soy muy cerca de Occam. Piensa que tenemos que recordarnos, los que a ustedes les gusta la filosofía, seguramente se recuerdan la navaja de Occam. Entia non sunt multiplicanda preter necessitate. No se multiplican las categorías y las explicaciones si nos es necesario. Para mí la teoría de género y los efectos nefastos que tiene sobre la masculinidad, en este caso que les de ustedes, se deben profundamente a un método no científico. Se han multiplicado categorías sin necesidad. Digo bien categorías, Yo no estoy... No se han descubierto eso. Entonces mi preocupación es esto. Si tienes las herramientas de análisis equivocadas, es muy probable que tu análisis será equivocado. Entonces, primero las herramientas. Y la gran experiencia científica occidental, y miren que Occam era contra la iglesia, entonces estoy hablando de alguien que fue prácticamente, no, es que la primera intuición es, toma solo las categorías y las teorías que saben sobre cuáles puedes contar. No empiezas entonces, si no vas a caer en la superstición, en aquel tiempo era así, porque vas a multiplicar. Yo puedo crear la categoría, entonces es el efecto electromagnético que hace volar, ¿no? Los aves. Es el electromagnetismo que permite a los peces de nadar. Me invento cosas y no creo nada, ¿no? El método científico yo empiezo con lo que veo. Hay un pez en el agua y se llama hidrodinámica. Y después de esa hidrodinámica, pues mira, el que vuela también está en un fluido, ¿no? Entonces las reglas de la hidrodinámica funcionan también para el que vuela, ¿no? Entonces el ave que se mueve en el aire, ¿no? No he multiplicado categorías, he relacionado observaciones y de ahí me salieron las categorías. La razón por la cual he querido hacer eso es que aquí nosotros, que todos son científicos, y veo que muchos de ellos, aceptamos una violación, de cierta forma, de una de las reglas más fundamentales del método científico. Creación de categorías sin ninguna prueba que existan, ¿no? Y además, juegos con esto también, y eso para mí es inaceptable científicamente, ¿no? Y no entiendo, agrego algo más, no entiendo cómo en algunos elementos académicos, en algunos medioambientes académicos, muy adelantados, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, todo eso, si uno dice, pero señores, señoras, dime ustedes, ¿no han sacado esa categoría? Retrógrada, ¿no? Contra el pensamiento, contra las mujeres. No tiene sentido, yo estoy haciendo solo una pregunta. Esa palabra que ustedes dicen género, ¿de dónde, por qué es tan importante, ¿no? En esta categoría, ¿de dónde viene? ¿Es una categoría antropológica? ¿Es una categoría experiencial? ¿Es para representar lo que la gente siente o quiere ser o exprimir? Todo eso no está definido, por lo menos por cuanto yo entiendo, científicamente no lo está definido. Ahora, pues, no aceptamos muchas teorías científicas que eran geniales. Me permito, si me dan un segundo, una cosa increíble. Ustedes conocen toda la alquimia, ¿no? La alquimia esa del medioevo, ¿no? Que los hombres pensaban transformar el plomo, ¿no? En oro y todo eso, el elixir de la vida y todas esas cosas, ¿no? Hubo un señor que se llamaba Stahl, ¿no? Los químicos lo conocen seguramente. Él fue el inventor de la química analítica, porque hace un brinco que la alquimia no había hecho. Y la alquimia era una pseudociencia, ¿eh? Ellos tenían una tabla de los elementos que es impresionante. Si ustedes miran la tabla de los elementos químicos hoy, representaba la alquimia. Y dice, mira, algunos elementos queman y otros no queman, dice Stahl. Entonces contienen algo, lo voy a llamar flogisto,
que es ¿no? inflamable, pero hace una cosa que un alquimista nunca había hecho. Toma algo como ese, lo pesa y lo quema. Ve la diferencia y dice, ¿ves? La diferencia entre los dos es el flojisto que se fue. No. Lo que es extraordinario es que el pobre Stahl, que después fue humillado porque claramente no es esto, vino Lavoisier, demostró la conservación de la masa y todo eso, ¿no? Es que por la primera vez él hace algo muy profundamente científico. Él hace un experimento que mida una categoría. Después lo tiene equivocado, pobrecito, porque el flojisto no existe, ¿no? Pero lo hace correcto y por eso hoy hablamos de química analítica y no hablamos, ¿no?, de alquimia. Y por eso tenemos las fórmulas químicas que tenemos. Todo eso porque los hombres fueron rigurosos, ¿no?, en el procedimiento, exactamente. Su participación, Monseñor Carlo. Y continuamos con la serie de spots que vamos a seguir viendo a lo largo del programa de hoy, hechos exclusivamente para este encuentro por los jóvenes universitarios de UPAEP. Veamos el primer spot de la jornada. La masculinidad es el constructo social que a lo largo de muchos años se le ha dado al hombre. Es complicado pensar que por el simple hecho de nacer en una sociedad que por alguna razón decidió adjudicar un reglamento social al hombre, de qué debemos de hacer, comportarnos y tratar a los demás, muchas veces la verdad no me siento identificado con esa forma de pensar y actuar. Me es complicado interactuar con los demás de esa forma y no me gusta, sinceramente. ¿Y cómo vivo la masculinidad en mi día a día? La verdad, todos los días en México se vive en una sociedad sumamente permeada por la masculinidad. Veo cómo las mujeres se ven relegadas en un segundo plano y si bien es cierto que cada vez están más presentes y toman fuerza, no es justo que sigan en ese lugar. Soy un hombre que fue criado enteramente por mujeres. Mi mamá y mis hermanas se encargaron desde mi infancia hasta que decidí emprender mis estudios en otro estado, de mi crianza y todo lo que me conforma como hombre y masculinidad y mis valores vienen de ellos. No me atrevería a decir que entiendo cómo pasan y todo lo que pasan las mujeres. Sin embargo, todas las muestras de masculinidad que tengo fueron inculcadas por mi madre y mis hermanas. Eso me da un aprendizaje muy importante, ya que me enseñaron a comportarme y, sobre todo, me enseñaron que no fue necesaria una figura paterna para formarme como el hombre que soy. ¿Cuál es la importancia de la masculinidad en el entorno social en el cual vivo? Para ser un líder transformador, con una visión de cambio social, deben de tener valores bien cimentados. No basta con cambiar uno mismo para atacar los problemas de la comunidad a la que pertenezco. Es importante compartir la experiencia y mostrarle a todos que los cambios sociales son posibles. La masculinidad es fundamental, es cierto. Al final existen hombres y mujeres, pero nunca debemos olvidar que somos iguales en muchas cosas y deberíamos de concentrarnos en eso, en lo que nos une, no en lo que nos separa. Las reglas sociales que deberían de acatar los hombres deben de ser pactadas por todos, con el fin de guardar el bienestar de la comunidad. Hay que buscar un México mejor cada día.